Hola amigos, les saluda Jaime Lascarro, estudiante de la Biblia y predicador laico. Bienvenidos a su programa En los umbrales de la eternidad. En nuestra tercera entrega de esta serie Caminando con Dios en su santuario, vimos que el estado del ser humano en esta vida es la de un esclavo según la Biblia. No tiene posibilidad de elegir otro camino que el de su destino final, la muerte eterna. No olviden que hay una vida física y otra cognitivo, emocional, volitiva, que la Biblia llama alma, y otra espiritual. Que estas tres dimensiones funcionan en paralelo de manera simultánea. Que podemos disfrutar de las dimensiones de la física, mental y emocional, pero la que define nuestro destino eterno es la espiritual. Que de esta última depende toda la vida. Pero también descubrimos que hay quien nos ha dado la libertad de escoger no solo un nuevo camino, sino la llave en que nos abren la puerta a un destino eterno lleno de gloria. Ese camino no es otra cosa sino una persona. Y su nombre es Cristo Jesús. Ya que estamos presos en nuestras propias concupiscencias, como dice la Biblia, entiéndase nuestros propios vicios y prácticas pecaminosas, somos esclavos de ellas y así tengamos una apariencia buena por fuera. Igual estamos muertos en nuestros pecados, bien sea como muertos bonitos o muertos feos. Estamos más que muertos. A despecho de todo este panorama negro, Dios diseñó un plan de rescate del cual nos brinda libertad y apertura de cárcel. La Biblia lo llama pacto eterno y nosotros lo entendemos como plan de salvación. Ese convenio de gracia fue entre Dios y el Padre y Dios el Hijo. El segundo viviría conforme a la ley del cielo y daría la vida por la humanidad pecadora, y el primero otorgaría todo el poder del Espíritu para obedecer su ley y aceptaría su sacrificio sustituto como perfecto y propicio a los pecadores. Una vez cumplida esta parte del pacto, entonces el Padre concedería la herencia a su Hijo y por ende a todos los que se alleguen a Él aceptándolo como su Salvador y Señor personal. En fases diferentes ese pacto fue dado a conocer al hombre comenzando desde Adán. Adán recibió el perdón escapando de su condena y no se salvó de la destrucción al entrar en comunión con Dios ingresando al bautismo del diluvio. Abraham escapó de la idolatría de Babilonia conforme a la orden divina y Moisés aseguró la entrada a la tierra de promisión al seguir las estrictas instrucciones para construir el santuario del desierto. Bienvenidos a un nuevo capítulo de la serie Caminando con Dios en el Santuario. Hoy el tema será desde la carpa del desierto hasta el edificio del cielo. Sean todos bienvenidos. Como lo hemos dicho ya, la aplicación del pacto eterno está constituida de diferentes fases, las cuales hacen parte del mismo episodio. Lo que traté de mostrar en el anterior capítulo es que los pactos edénico, adánico, noémico, abrahámico y mosaico no son convenios diferentes sino partes secuenciales del mismo. Piense en el caso de una imagen a color. Si conocemos un poco acerca de la teoría del color, veremos que existen tres colores primarios que son la base de cualquier imagen a color: el cian, el magenta y también el amarillo. El otro viene a ser el negro. Cada uno de estos colores por sí solos no nos permiten ver la claridad de la imagen, sino apenas una idea vaga de ella. Solo es cuando se superponen ellas, cuando tenemos claridad en todos los detalles, colores y brillos necesarios para apreciar debidamente todos los aspectos de la misma. Así sucede también con la Biblia, en específico con este tema del pacto, que es, visto en los protagonistas de Marras. Todas estas grandes personalidades de la Biblia a las que nos referimos
Adán, Noé, Abraham, Moisés y David fueron elegidos por Dios a fin de ser botones de muestra de la manera como Él afecta positivamente al hombre perdido a través de su pacto eterno. Todos ellos son salvos por la fe. Gozarán de la vida eterna junto con todos los redimidos en razón a que recorrieron todo el camino del plan de salvación que Dios dispuso para la humanidad entera. Cada uno representa un peldaño en la maduración del pacto cuyos beneficiarios somos todos nosotros. Así las cosas, Adán nos muestra que la condena del pecado se revierte aceptando los méritos del Cordero de Dios que muere en lugar de nosotros. Su muerte nos habilita para recibir el manto de justicia que cubre la vergonzosa desnudez del pecado acarreando nuestras vidas. Su misericordia hace que no recibamos lo que nos merecemos. El que debía morir vive y el que vive debe morir por amor a nosotros. Su misericordia entonces nos conduce a arrepentimiento, nos conduce al Cordero del perdón y también nos habla de que la muerte del Cordero es para toda la humanidad, pues Adán es padre de todo hombre en la tierra. Pero el proceso debe continuar. Y una vez entramos en el pacto de perdón, Dios nos invita a que entremos en una relación seria con Él. Pero este llamado ya no es para todos, sino solamente para aquellos que hayan aceptado la muerte sustituta del inocente en favor suyo. De no ser así, corremos un serio riesgo de ser destruidos por las consecuencias que trae el pecado en todos los órdenes de la vida. En lo físico, enfermedades y debilitamiento como nunca antes se había visto. En lo mental, emocional, vacíos internos, tristezas, depresiones, ansiedad, angustia emocional y estrés agotadores también. En lo espiritual, la pérdida absoluta de la vida eterna. Por último, la destrucción final de este planeta, ya de por sí desvencijado ante los abusos de la humanidad pecadora, será la culminación de una nefasta historia de desdeño a los llamados de Dios a restaurar su relación con Él. En el pacto, el Hijo se comprometió a sufrir todas esas consecuencias en lugar del hombre pecador. Las terribles horas de aflicción que sufrió Cristo Jesús camino al Gólgota son las mismas aplastantes secuelas que sufre cualquier ser humano que vive apartado de su propio Creador. De eso nos quiere librar Dios. Por ello, le pidió a Noé que entrara en el arca para no ser partícipe de la destrucción del diluvio. El arca de Noé era la que tenía que sufrir la violencia y el embate brutal de una naturaleza desbocada y sin contar con el control de la mano de Dios. El Creador simplemente entrega a los hombres lo que ellos quisieron, vivir la vida sin Dios ni ley, siendo ellos su ley y su Dios. Ellos segaron lo mismo que sembraron. Eso es lo que la Biblia llama la ira de Dios. Mostramos que eso representa el bautismo. El Señor Jesús es el arca de Noé que sufrió la violencia del diluvio, protegiendo a los que entraron en ella. Los que quedaron afuera no pudieron escapar de la muerte. Esa es justamente la expresión tan usual del apóstol Pablo en Jesús. Cito algunos ejemplos, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? También dice en otra parte, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y agrega más adelante, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es.
Por eso, quienes entran en una relación de vida con el Salvador reciben justicia. Justicia es recibir lo que uno se merece. Y si usted está en Cristo, recibirá el trato que Cristo merece. Toda la herencia del cielo se abona a su cuenta porque Él es el heredero legítimo. Y usted recibe lo mismo porque está vivo con Él, por Él y en Él. Ese regalo hay que defenderlo a toda costa. Por nada del mundo lo puede usted perder. De ahí que usted deba alejarse de todo aquello que pueda traerlo de vuelta a la zona de muerte. Es por eso que Dios le pidió a Abraham que saliera de su país idólatra, a fin de irse a vivir a un lugar donde pudiera adorar a Dios lejos de cualquier influencia dañina. Lugares, objetos, personas, hábitos que le hicieran recordar su vida pasada debían desaparecer del radar. Era como arrancarse un brazo. Sí, es costoso, duele, requiere sacrificio, pero asegura la salvación eterna. Abraham no se arrancó un brazo, pero sí se cortó el prepucio, que es el equivalente a la circuncisión. Y este era el símbolo de quitar de en medio todo lo que estorbara su relación con Dios. Al ver la cruz de Cristo y su razón de ser, yo no puedo hacer otra cosa más que odiar cada día el pecado que le causó esa horrenda muerte a mi propio Creador. Debo darle la espalda a Babilonia para aprender a caminar con Dios. Día tras día, nuevas experiencias y expectativas aparecen en el horizonte. Pero no son pocos los obstáculos que encuentro en ese derrotero a la eternidad. Por esa razón, debo tomar todas las medidas necesarias para atravesar el desierto y llegar a la tierra de la promesa. En esa tierra que representa mi vida práctica como creyente, hay poderosos gigantes, hay guerreros bravíos, hay tribus fortísimas que no querrán dejar su territorio tan fácilmente en manos de los israelitas. Cuando nos empeñamos en esta vida de creyentes, también hay un carácter que conquistar. Hay hábitos viciosos que son verdaderos gigantes, torres inexpugnables de pecado que han dominado mi corazón desde que tengo uso de razón. Serán batallas que se deban librar antes de poseer la tierra entera que me ha sido concedida. Se trata de enemigos increíbles y formidables, prácticamente imposibles de vencer. Lejos de nuestro alcance está merecer este éxito en una faena semejante como esta. Para hacerlo tenemos que hacerlo echando mano una vez más de su graciable intervención a favor nuestro. Las promesas, siempre las promesas del Señor, se hacen presentes de principio a fin. Leemos un texto que está en Deuteronomio capítulo 11, versículos 24 y 25. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. Nadie se sostendrá delante de vosotros. Miedo y temor de vosotros pondrá Jehová vuestro Dios sobre toda la tierra que pisareis, como Él os ha dicho. Hollaréis a los malos, también escribió el profeta Malaquías, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces, siendo que la presencia de Dios en el camino de Israel era la garantía para el cumplimiento mismo de sus promesas, conforme a los términos del pacto, era indispensable hacer consciente al pueblo de Dios de esa realidad. El que su pueblo tuviera una vista objetiva de su presencia le permitiría a Dios mostrar tal condescendencia mediante lecciones objetivas bien representadas de cómo mantener la garantía de dicha estampa en medio de él. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Estas palabras del Señor en Éxodo 25:8 son un manifiesto real de su deseo de permanecer a nuestro lado. Él no nos dice vayan, sino vamos. No es que solo nos haya perdonado y ya está. También nos da la fortaleza para seguir
entrar, conquistar y vencer el pecado al cual servíamos sumisamente en el pasado. El discípulo amado escribió en su epístola, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es en su evangelio, no en su epístola. Cristo Jesús es nuestro santuario aquí entre nosotros. Él nos perdona, Él nos santifica y Él también nos redime. Pablo agregó en su primera epístola a los de Corinto: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. El santuario de Dios en el desierto fue la permanente compañía del Señor en medio de su pueblo. En cada trayecto, en cada batalla, en cada crisis, de día, de noche, en calor o frío, el tabernáculo del pacto siempre estuvo presente y fue garante hasta la culminación suprema de la conquista final. Leemos el registro en Hechos de los Apóstoles que nos dice de la siguiente manera: tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Dijo el primer mártir de la era cristiana, el diácono Esteban. Justo sobre el monte Moria, allí donde Abraham sacrificó a su hijo Isaac, allí en el campo de trigo de Arauna, donde la mano del ángel de Jehová detuvo la pavorosa mortandad en Israel a causa de su rebelde pecado, allí fue donde se erigió el majestuoso templo del Señor, el de Salomón, como un monumento insigne del cumplimiento total de las promesas a David. La promesa del Señor para David fue la que podemos leer en 2 de Samuel 7, del 10 al 16. Yo fijaré lugar para mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. Y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Jehová te hace saber que Él te hará casa. Yo levantaré después de ti a uno de tu linaje y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Aunque la intención de David era edificar un templo al Señor, Dios no se lo permitió. Primero porque, como el mismo Jehová se lo hizo saber, Dios no necesita de templos para habitar en ellos. Lo suyo ha sido pura misericordia, bondad y gracia. Lo ha hecho para estar muy cerca de nosotros, como ya lo hemos hecho notar. Lo segundo porque no era este rey David el que otorgaría reposo a todo Israel, sino el gran rey de reyes y señor de señores, el David supremo, el amado del Padre. ¿Sería este rey divino hecho hombre, descendiente de las entrañas de David, hijo de Isaí, el que construyera un templo, una casa a nombre del Padre? No una construcción de ladrillo y cemento, hecho a pulso humano, sino una de materiales diferentes e imperecederos. El apóstol Pablo captó esa idea y se la reveló a sus hermanos de la iglesia en Éfeso al escribirles en su epístola lo siguiente: Así que ya no sois ni extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo del Señor, en quien vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu.
Este es el templo del Señor que Él edificaría. Es su casa, su cuerpo, su novia desposada. Somos nosotros su morada, la que Él ha edificado paso a paso y en la que Él se goza vivir. Y lo hará por toda la eternidad. En ella Él muestra toda su gracia y su misericordia y su justicia. Al ver esa casa tan hermosa, todos los habitantes del universo y todas sus criaturas aclamarán al soberano y lo alabarán porque no hay otro arquitecto como Él, ni mejor artista, ni nadie que lo supere en la creación más hermosa de todos los tiempos, desde los tiempos de la eternidad y por siempre y para siempre. Ya que David había sido un hombre de guerra, Dios, en tercer lugar, no le permitió que su siervo le construyera un templo. Sería su hijo Salomón, en principio en lo físico y material, como una representación del santuario celestial. Pero el Hijo de David, Cristo Jesús, en realidad nuestro sumo sacerdote y profeta y rey, un hombre de reposo y de paz, habría de ser quien se encargase de ese trabajo. 4 siglos más tarde, Dios conminaría al profeta Zacarías, el profeta de la reedificación del templo, junto con Zorobabel el rey y Josué el sacerdote, quienes lo hicieron bajo la condición en el que el cielo siempre lo hace. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Todas estas cosas le contó David a Salomón, me fueron trazadas por la mano de Jehová que me hizo entender todas las obras del diseño. Así Salomón se empeñaría con gran esfuerzo en esta obra titánica que terminaría exitosamente el camino trazado por parte del Señor. Desde los tiempos de Adán, padre de la raza humana, en que gracias a la muerte del Cordero salvaría la vida y con su piel cubriría su vergüenza, pasando por el cumplimiento a la promesa hecha a Noé, representante de los que son de la comunión con Dios, de salvar su casa del desastre del diluvio, y siguiendo con Abraham, padre de la fe, al dejar su tierra y su parentela, cortando el prepucio de sus propios caminos y continuando por la ruta de la esclavitud de Egipto y en medio del desierto, bajo la mano del mediador Moisés, gozando de la compañía santa del Dios de su santuario, hasta llegar al curubito del itinerario de Israel, al monte Sión, a la ciudad de Dios, a la casa del Hijo de David. Cada paso en el plan de salvación ha sido fiel cumplimiento de las promesas del pacto para que nosotros entendiésemos que todo es de Él y nada de nosotros. Desde Adán hasta David nos queda claro que Dios es gracia, misericordia y justicia. Tenemos a Cristo el Cordero que muere por nosotros, tenemos a Jesús el arca en quien morimos y volvemos a la vida en el bautismo sin que nos pase nada, más bien soportando Él todo. Tenemos al Dios que provee en medio del dolor del holocausto en el monte de la propiciación, pues Jehová detiene la mano que está a punto de sacrificar a Isaac, pero no lo hace para evitar la muerte del Mesías. En ese caso, no lo hace. Tenemos al Dios vecino en el diario transitar del desierto, que nos conduce a ritmo de su carpa, para llevarnos de triunfo en triunfo hasta la capital de su reino. Y tendremos asegurada una casa firme e inamovible, la casa de la eternidad, aquella donde la justicia hace morada y donde la justicia hace morada en ellos, y lo tenemos todo porque Cristo Jesús lo ha hecho todo y ha cumplido la parte de su pacto. Y si el Hijo lo ha hecho, entonces el Padre lo hace también. Si bien lo ha notado, la garantía de todo esto es que nuestro Salvador, profeta, sacerdote y rey, vaya delante de nosotros, al lado nuestro, en la retaguardia, arriba, abajo y por delante. Pues si Él no nos acompaña, vana es nuestra lucha. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si bien lo ha entendido usted, lo que se ha descrito hasta aquí es cómo el santuario del desierto y el gran templo de Jerusalén son una representación de la manera como Dios nos conduce de la esclavitud del pecado hasta las moradas eternas.
Somos esclavos del pecado en un Egipto espiritual. La sangre del Cordero nos da la libertad y escapamos del faraón tiránico en medio de las aguas de un mar rojo también espiritual, que es nuestro bautismo. Mientras emergemos con vida de él, atrás vemos al dragón de las aguas eliminado como el dominador de nuestro destino de esclavos. Y ahora somos libres. Cantamos de gozo por esa victoria, pero el viaje apenas si ha comenzado. El trecho que falta es arduo y escabroso, comenzando nuestro viaje hacia la tierra de la promesa, y poderosos ejércitos y deseosos de impedir el paso. Ante la arremetida amalecita, Moisés levanta los brazos para que los imberbes israelitas obtengan su primera gran victoria. Es nuestro intercesor quien impide que caigamos en batalla frente a nuestros primeros desafíos como creyentes. La espada del Espíritu y la oración serán nuestra fiel compañía hasta la última refriega del enemigo en contra nuestra. Luego, antes de llegar al territorio que Dios le dijo a Abraham sería nuestro, el Señor conduce a Israel al pie del monte Sinaí, también conocido como Horeb. Y en este lugar la ley de Dios muestra el carácter de Dios a aquellos que vivieron tanto tiempo como súbditos de la tierra de los idólatras. Y las circunstancias son sobrecogedoras porque Él ha descendido con todo su séquito de ángeles poderosos. Hay fuego, hay sonar de trompetas, truenos, relámpagos, voces y todo un estropicio sobrenatural de que aquellos hombres y mujeres acostumbrados al pecado no pueden soportar. Es un contraste aciago, porque la majestad del cielo se acerca a su adorador, pero éste siente la muerte inminente porque no soporta la pulcritud y la santidad y la perfección de los que habitan en el cielo, pues no tienen cómo permanecer en pie delante de Dios, ni delante de sus espíritus ministradores. Ahora entienden por experiencia propia que Dios es fuego consumidor, pero ninguno de los que presenció esta escena muere. No porque hayan hecho algo especial para disuadir a Dios, sino porque, una vez más, como siempre, el mediador interviene y no son destruidos. Todo Israel entiende que si no tenemos el carácter de Dios, representado por su ley, no hay cómo llegar a apropiarse de aquella tierra que fluye leche y miel. Por eso Dios les muestra su santuario, para que viéndolo conocido puedan llegar a lo desconocido. ¿Cómo podemos alcanzar la justicia de Dios? ¿Cómo su carácter? Miren mi plan, miren mis diseños, observen mis colores, descubran mis dimensiones, no pierdan de vista mis servicios, mis muebles, mis disposiciones, mis grandes convocatorias, mis entradas y mis salidas, mis estaciones, mis ofrendas, mis sacrificios, y sabrán quién soy yo, quiénes son ustedes y cómo hago para traerlos de la esclavitud a la libertad eterna, viviendo en mi casa como los demás hijos del universo, aquellos que nunca han pecado. Al ver el santuario sabremos cómo despojarnos de nuestra manera de ser y cómo adquirir la suya. Así lo entendió y así lo cantó el rey David al proclamar la victoria de los débiles sobre los fuertes y el majestuoso poder del Señor que lo hizo por nosotros. Vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de mi Dios, de mi Rey, en el santuario. Y todo gracias a Él. Todo gratis. No por la barata que sea la salvación, sino por lo impagable que es para nosotros. La salvación costó la misma sangre de nuestro gran Dios y Señor. Pero la salvación, por lo tanto, es un regalo. Y cuando vemos ese santuario, parábola viviente que nos enseña cómo llegar a la vida eterna, lo primero que aprendemos es su increíble sencillez. No hay grandes lujos ni suntuosidades, nada que llame la atención por sus formas y materiales externos. ¿Eso le dice a usted algo de cómo es Dios y de cómo quiere que seamos nosotros? No hay excentricidades ni adornos de ninguna clase, pero no quiere decir que el santuario valga 3 centavos. Lo valioso está por dentro, aunque no sea visible al ojo humano. Todo el interior de la tienda, en el tabernáculo, es de oro puro. Columnas, muebles y hasta cortinas
tienen al rey de los metales como su principal elemento. Solo por dar una idea, el candelabro o menorá de 7 brazos pudiera llegar a costar hoy más de 30 millones de dólares. El apóstol Pedro escribió en su primera epístola lo siguiente: vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Esto está en su primera epístola, capítulo 3. ¿Por qué así? Porque si somos, o más bien si nos apegamos a las cosas materiales y visibles de este mundo, perderemos aquellas invisibles que son muchas más valiosas y mucho más hermosas e imperecederas. No que lo externo no le importe a Dios. Lejos de eso. Noten que afuera había orden, pulcritud, armonía y belleza. Todo era muy sencillo pero digno. Sin embargo, lo mejor va por dentro. Es hacia eso a lo que apunta Dios. A que nos fijemos en lo verdaderamente importante, en lo imperecedero, más que en lo que se marchita y rápido fenece de esta vida. Pablo, teniendo en mente ello, lo hizo saber con claridad a los hermanos de Corinto en ambas epístolas. En la primera les dijo lo siguiente, capítulo 7, versículos 29 al 31. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. ¿Qué clase de recomendaciones son estas de Pablo hacia la iglesia? Debemos entender lo que dijo y no lo que no dijo. Él no está diciendo que tenemos a Dios por excusa para abandonar nuestras responsabilidades conyugales, laborales o de aspiraciones personales. De ninguna manera. Lo que afirmó es que tener bienes materiales y alcanzar logros de vida, estar casado, estar contento con lo que se tiene, o por el contrario sufrir calamidades, tener fracasos, tristezas y serias pruebas, no debe ser un obstáculo que nos sustraiga de ver lo que más importa en la vida, la salvación eterna. De ahí sus expresiones: el que esté casado viva como si no lo estuviera, el que gana mucho como si no hubiera ganado nada, el que sufre como si la causa de su dolor fuera apenas una minucia frente a lo que nos espera en la eternidad. ¿Por qué? Porque la apariencia de este mundo se pasa, respondió con certeza. Y aquí viene lo interesante con relación a lo que venimos diciendo con respecto al santuario del desierto. El término original para apariencia, para referirse a apariencia, es skene en griego. ¿Y qué es lo que quiere decir skene? Es de donde obtenemos etimológicamente el término escena en español. Entonces, ¿qué era un skene entonces? Era una zona rectangular, reforzada con estructuras de madera que formaba un espacio preciso para representar escenas teatrales. Ahora, nuestro amado apóstol sí que tenía que saber de eso, porque recuerden, él era un buen conocedor de la cultura griega. Así que los skene eran teatros portátiles o estáticos. Muchos de esos escenarios eran carpados. Era la televisión y el cine de la época. Era donde la gente iba a divertirse viendo representaciones teatrales de diversos géneros. Y los actores eran personas conocidas de entre ellos, los asistentes a estas obras. Por lo tanto, había actores que podían hacer de reyes, otros de esclavos, otros de pordioseros u otros de ricos, comerciantes, en fin. El caso es que él hacía de rey, el que hacía de rey, cuando terminara la obra, se despojaba de sus atuendos y volvía a la vida real, a la verdadera. El sufriente esclavo en la obra terminaba sus escenas de sufrimiento terrible y luego volvía al ritmo de su vida real también. Pero el actor de rey, lo mismo. Sin importar la envergadura del personaje, todos tenían que bajarse del esquene. Y
Podría ser que el actor de rey estuviera pasando grandes necesidades mientras que el de esclavo tuviera toda clase de comodidades y privilegios en la vida verdadera. Pues bueno, eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Primero, que esta vida es tan pasajera como vivir en una carpa. Y si estamos en una carpa es porque andamos de campamento. Nadie espera quedarse a vivir en un campamento de por vida, ni poner ornamentos ostentosos a una carpa. Todos saben que es temporal y la carpa debe cumplir con su función de albergue para quienes están pasando solo un tiempo allí. Ahora, la vida puede ser una pieza teatral en lo que transcurre. Escenas de diversos dramatismos, unos podrán ser reyes, otros sirvientes, unos ricos, otros pobres. En un momento una cosa y después la otra. Pero todos tendrán que bajarse del escenario y enfrentar la vida de verdad. Y esa es la que importa. Porque una hora podrá durar 2 horas, pero la vida real es para toda la vida. Y dura la eternidad. Entonces estar casado, tener buen trabajo, gozar de bienes materiales o pasar por grandes sufrimientos es apenas temporal. Y muy temporal. Tarde que temprano tendrá usted que bajarse de esa carpa, de ese esquene. Y entonces habrá que ver lo real. Ahí comienza. Unos para salvación eterna y otros para desdicha y confusión. Pues estos últimos entenderán tarde que lo que gozaron de este mundo apenas si fue un mísero segundo del tiempo. Por eso el apóstol Pablo dice que la apariencia, el esquene de este mundo, se pasa. Entonces, ya que estamos viviendo en una carpa, en campamento de esta vida, Dios nos pide que miremos su carpa para que después de bajarnos del escenario que nos haya tocado, tengamos como disfrutar de su casa que nunca jamás será removida de su lugar. Y es que el tema lo refuerza el autor apostólico en su segunda epístola a los mismos destinatarios de la iglesia corintia, capítulo 4, versículos 16 al 18. Por tanto, no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y ahora miren el contraste que hace Pablo al referirse a lo que nos espera más allá de lo temporal y perecedero. Dice en el siguiente capítulo: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, o sea, esta carpa, este esquene, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Porque asimismo, los que estamos en este tabernáculo, este esquene, gemimos con angustia. Ahí lo tienen, mis queridos amigos. Hay un notable contraste entre una temporal tienda de campamento y un permanente templo majestuoso. Nosotros vivimos en tiendas de campaña porque este mundo, tal y como lo conocemos, muy pronto va a desaparecer. Y las cosas que vendrán, las eternas, ya no serán más de carpas, sino de edificio, para quedarnos allí por siempre. Es cuestión de esperar un poco, solo un poco más, para irnos a vivir a ese edificio. Él nos lo ha prometido. Por eso el cantor de Israel dijo: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Sí, no somos más que nómadas de la vida, vagando de aquí para allá sin brújula, aunque obstinados de creer que vamos bien. Pero Dios, poniéndose su uniforme de campaña, desciende hasta nosotros y acampa a nuestro lado para indicarnos el camino. Pronto vendrá el día de gloria, y lo que hoy es ya no será más, para ser revestidos de su majestad y pararnos en la orilla de la eternidad y vivir lo que nunca quisimos que fuera. Pero todo ha de ser diferente en el mañana, y lo viviremos con gozo por siempre y para siempre. ¿Estará usted allí con nosotros?
le invito a que hagamos una oración juntos. Nuestro buen Dios y Señor, Padre de amor y de santidad, gracias por habernos hecho conocer estas preciosas verdades de salvación. Hay personas que estarán escuchando o viendo y quizás tengan el deseo de encontrarse contigo en el palacio del Rey, ya no más en esta carpa. Pero no nos podemos presentar en estas condiciones. Queremos aceptar tu plan de salvación. Queremos aceptar tu limpieza, Señor. Queremos creer en las promesas que has hecho, en cada una de las victorias que has obtenido para, asimismo, otorgárnoslas a nosotros, los que a tus pies vamos y deseamos que hagas una nueva creación con nosotros. Ese es nuestro pedido, Dios, que nos lleve de tu mano por los caminos del santuario para dejar esta carpa y encontrarnos contigo en un edificio indestructible, para ir a morar allí por siempre y para siempre. En el nombre y por los méritos de Cristo Jesús lo agradecemos y pedimos todo. Amén y amén. Bendiciones, queridos hermanos. Nos vemos entonces en nuestra próxima edición, nuestro próximo capítulo, para comenzar a mirar los detalles del santuario del Señor. Dios les bendiga.